Bueno, vamos a hablar sobre tipografía. Cuando hablamos de tipografía, hablamos, por supuesto, de la forma que van adquiriendo la apariencia visual de las letras. ¿Y por qué es importante saber de tipografía en diseño? Bueno, es súper importante, porque, por ejemplo, si yo te escribo que te amo así, mucho no te amo porque esta tipografía tan filosa, este color, esta densidad y esta direccionalidad realmente no me indican demasiado que te amo, por lo menos la tipografía claramente no acompaña lo que quiero decir. Lo mismo que si yo pongo balance económico 2020 de esta manera, por más que la economía del 2020, el año de la pandemia, no sea claramente de lo mejor, la decisión tipográfica es muy, muy desacertada. Lo mismo que si yo hago un cartel para el cuarto de una nena que diga mi casita de muñecas, bueno, esta letra así tan castrense, tan militar, vengamos que no es lo adecuado. Pero esto es otra cosa. Yo acá estoy jugando con las formas de las letras, ¿sí? Y si bien la tipografía en sí misma no alude a bostezo, hay algo que sí lo hace. Entonces, vamos a pensar un poco de dónde vino todo este devenir justamente de dibujar las letras, el lenguaje y lo que queremos decir lingüísticamente. Bueno, claramente la escritura aparece 4000 años antes de Cristo y los primeros registros que tenemos de escritura son registros jeroglíficos, o sea, de la cultura egipcia, ¿sí? Los egipcios usaban este tipo de figuras para armar relatos y armar historias. La palabra jeroglífico viene del griego hieros, sagrado, y glufen, que es grabar o esculpir, ¿sí? Se asemeja en algún punto a la pintura. La organización de este tipo de escritura era en frisos y en columnas que facilitaban el desarrollo de la lectura. Los jeroglíficos fueron perdiendo ese carácter figurativo, ya sabemos lo que son imágenes figurativas, y fueron cada vez más asemejándose a ideogramas. ¿Qué es esto de los ideogramas? Bueno, justamente se llama ideografía a este tipo de escritura porque cada signo representa una idea sin que tenga relación alguna con la palabra o el sonido que le corresponden a las palabras de esas ideas, ¿sí? Actualmente la escritura china es un ejemplo vivo de escritura ideográfica. Esto permite que los chinos se entiendan en lenguaje escrito, aunque no lo puedan hacer hablando, porque existen muchos dialectos distintos, pero la escritura ideográfica es una sola. Si nosotros hacemos un salto en el tiempo enorme, vamos a ir al año 1400 a.C. con los fenicios. Los fenicios fueron los primeros que desarrollaron un alfabeto fonético, ¿sí? Una escritura fonética, o sea, que cada signo estuviese asociado al sonido de la palabra que representaban. ¿Y por qué hicieron esto? Porque, bueno, los fenicios se dedicaban al comercio y así que como todos sabemos que la plata mueve el mundo, el primer alfabeto fonético se hizo para comerciar justamente. Y este signo, este alfabeto, tenía 22 signos que todos correspondían a consonantes y no tenían signos para las vocales, o sea, escribían sin vocales. Así que esto que hacemos nosotros en WhatsApp, que nos creemos todos muy modernos, bueno, no, data de 1400 años antes de Cristo, esta fuga de vocales en la escritura ya tiene un montón de años. La escritura fenicia era de derecha a izquierda. Si seguimos avanzando un poco en los hitos de la tipografía y de la escritura, nos vamos a encontrar en el año 1000 a.C. aproximadamente con el alfabeto
griego. El alfabeto griego completa las vocales. Las letras eran de trazo uniforme, de proporciones cuadradas, y la escritura también se desarrollaba de derecha a izquierda. Y entonces nosotros ahora sí vamos a llegar al siglo II, 200 años antes de Cristo. Durante el Imperio Romano aparece el alfabeto romano, que se llamaba Trajano, ¿sí? La letra Trajana es el padre de nuestro alfabeto. Acá nosotros lo que vemos es una lápida en piedra que era bastante, y vemos que estas letras son bastante parecidas a las nuestras, a las que usamos nosotros en el alfabeto. Además de esa regularidad, la letra romana, ¿sí?, presentaba trazos ascendentes finos y descendentes gruesos. Esto se mantiene en algunas tipografías, ya lo vamos a ir viendo esto. Y esto quizás se deba a la escritura con pluma, donde cuando hacemos el trazo ascendente de la letra se vuelca menos tinta, por lo tanto es un poco más fino, y en los trazos descendentes se tira más tinta y por lo tanto los trazos son más gruesos. También lo que aparece en estas letras romanas es el serif. El serif es esta especie de apoyo que tienen algunas tipografías que ayuda a la lectura. Los textos largos escritos en tipografías que tienen serif, se van a dar cuenta que son más legibles en el sentido de que el serif nos va haciendo como un rengloncito y no nos perdemos tanto en la lectura. Pero fue realmente en el siglo XV, con Gutenberg y la imprenta, donde la tipografía realmente empezó todo un enorme camino de desarrollo, ¿sí? Acá lo que tenemos es la Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro impreso con tipos móviles, que tienen como esta letra gótica que realmente dificulta bastante la lectura, ¿sí? Estas son las tipografías que se llamaban de tipos móviles, este tipo de imprenta. Y a partir de allí, ¿sí?, a partir del siglo XV, aparece todo el diseño y el trabajo de los tipógrafos. Los tipógrafos eran las personas que diseñaban tipografías justamente, y algunos de ellos quizás les suenan: Garamond, Bodoni, Didot, Baskerville, Carlson, Jenson. Nosotros lo vemos en los nombres de las tipografías. Esos nombres de las tipografías que nos aparecen en Word o en otros programas eran nombres de tipógrafos, ¿sí? Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora es la estructura de la letra. Una letra está compuesta por sus bastones. Algunas tienen un ojo, que es un espacio cerrado absolutamente por bastones. Por ejemplo, la A tiene ojo, la P, la B larga, etc. Y después tenemos la base y la medida de la letra, el ancho y el alto. Lo que vamos a ver ahora es, en una segunda entrega, en una segunda parte, cuáles son los factores que hacen que las tipografías se agrupen en lo que llamamos familias tipográficas.